recibe hermanos, sinceramente, siempre nos honran con su presencia. Amén. Gloria a Dios. El título de hoy de la prédica de hoy, usted ya lo conoce: plenitud y riquezas. Es una deuda que yo tenía con usted. Cuando hablamos acerca de, creo que del mensaje de la armadura, yo hice alguna mención acerca de esta palabrita plenitud. Y uno, en los años que tiene dentro de la iglesia, ha escuchado muchas veces hablar sobre la plenitud, las riquezas, y hay una gran confusión dentro de la iglesia acerca de lo que es plenitud y de lo que es riquezas. A veces hay confusión, a veces hay mala interpretación, pero la palabra de Dios siempre nos lleva a que podamos descubrir lo que Él nos quiere decir. Amén. Por eso yo le invito a que vaya conmigo allí al libro de Efesios. Capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Aquí lo que declara la palabra de Dios es de que la iglesia es el cuerpo. La iglesia, versículo 23 empieza diciendo, la cual es su cuerpo. Y define al cuerpo como ¿qué? Como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, haciendo referencia a ¿quién? A Jesucristo. O sea que cuando hablamos de plenitud, estamos hablando de una característica del cuerpo. Su cuerpo, lo que usted toca suyo, es su plenitud. Ninguna manifestación suya podría llevarse a cabo si no es a través de su cuerpo. O sea que todo lo que usted es se va a manifestar solamente a través de su cuerpo. Usted puede pensar muchas cosas, pero la única forma de manifestarlas es a través de hechos, y los hechos son a través del cuerpo. ¿Me explico? Ninguna manifestación de Cristo va a suceder fuera de su cuerpo. Sin cuerpo, un ser deja de existir y muere. Sin cuerpo, no hay manifestación del ser. Y aquí la iglesia aquí la palabra dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La plenitud. Todo lo que Cristo puede manifestar, dice la palabra que lo va a manifestar a través del cuerpo. No hay otro camino. No hay que estar esperando que sucedan cosas. Oh, mirá lo que está pasando aquí o allá. La manifestación de Cristo es a través del cuerpo. La iglesia vino a suplantar al Jesús de la carpintería. El cuerpo por el cual Cristo manifestó por primera vez su plenitud en la tierra. La primera manifestación que nosotros tuvimos de la plenitud de Dios fue en el cuerpo de Jesús y a través del cuerpo de Jesús. Pero cuando Jesucristo deja de estar entre los mortales, entre los terrestres, y se va a la diestra del Padre, establece que el cuerpo por el cual se va a manifestar es la iglesia. Nosotros vinimos a suplantar al cuerpo de Jesús de la carpintería. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, cuando hablamos de plenitud, tenemos que entender que estamos hablando de cuerpo. Y vamos a ver lo que dice de esta plenitud de este cuerpo, el capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y fíjense lo que dice aquí, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que la plenitud tiene una medida y una estatura. ¿Por qué? Porque es un cuerpo.
Usted un cuerpo puede establecer o puede definirlo en materia de medidas, ¿sí? Porque es tangible, porque usted lo puede ver. Y afirmando esta idea, el versículo 3:18 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, la plenitud de Cristo tiene medida. El cuerpo tiene medida. La plenitud tiene medida de estatura, usted la puede definir en materia, en cuestión de materia. ¿Me explico? Es tangible, ocupa un espacio y varía de acuerdo a su crecimiento. ¿Por qué? Porque es un cuerpo. Yo quiero que quede claro esto. Cuando usted habla de plenitud de Cristo, está hablando de la iglesia, de usted y de mí, por donde Él se debe sí o sí manifestar. Ahora, cuando hablamos de riqueza, ¿estamos hablando de lo mismo? Porque muchas veces se confunde esto. La plenitud de Cristo y la riqueza de Cristo son dos cosas completamente diferentes. Y yo quiero que juntos podamos ver, cuando la palabra de Dios aquí en esta carta divina menciona las riquezas, las referencias que hace. Efesios 1:7 dice así, vamos a ir rapidito. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. ¿A quién están apuntadas las riquezas de su gracia? En quien tenemos, dice la palabra, o sea que es hacia nosotros. Las riquezas están apuntadas hacia quién, hacia nosotros. Versículo 18 del mismo capítulo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria, de la herencia en los santos. ¿Hacia quiénes las riquezas de la herencia? ¿Para quiénes son? Para los santos. ¿Para quiénes son? Para nosotros. Versículo 2, capítulo 2, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para quiénes son las riquezas? Para nosotros en Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior de su espíritu. Para que os dé, ¿a quién? A nosotros. Cada vez que se mencionan las riquezas de Cristo, está mencionada que estas riquezas son para los hijos de Dios. Entonces aquí vemos la primera diferencia. La plenitud somos los hijos de Dios y las riquezas son para los hijos de Dios. Esa es la primera gran diferencia que hay. No es lo mismo plenitud que riquezas. Y muchas veces nosotros queremos utilizar la plenitud en el lugar de las riquezas o las riquezas en lugar de la plenitud. Y eso no se puede. Eso está mal. Eso no funciona. La plenitud es el cuerpo. Y el cuerpo transforma ¿qué cosa? La sociedad. Ahora, las riquezas son el alimento del cuerpo. Y las riquezas transforman al cuerpo. ¿Me voy explicando, hermanos? Esto es más bien una clase, más que un mensaje. Pero es necesario que lo entendamos, porque esto va a transformar nuestra vida, va a transformar nuestra congregación. Las riquezas no tienen medida, no tienen profundidad, no tienen anchura. Las riquezas no se pueden medir, son riquezas. Déjenme darle un ejemplo. Allí lo tenemos a Pedrito. Ahí está un niño, el cuerpo de un niño. ¿El alimento del niño cuál es? La leche materna. Ahora, si usted lo deja a Pedrito allí sentadito y Leslie se extrae 1 litro de leche materna, Pedrito, ¿tiene la leche para alimentarse? Sí. Pero la leche ella la deja en el freezer. Y Pedrito está ahí al lado de la heladera. Y la leche en el freezer. Le hago una pregunta, ¿tiene leche Pedro? Sí. ¿La leche es alimento para su cuerpo? Sí. Ahora le pregunto, si no la toma, ¿crece?
Las riquezas solamente se ponen en acción cuando se incorporan en el cuerpo. No hay otro. Solo tienen efecto, solamente se activan cuando son consumidas por el cuerpo. Usted puede tener un kilo de azúcar en la alacena y va al mes y mira el kilo de azúcar, ¿crece el kilo de azúcar? No crece, se pone más ancho, más rudo, no. Pero el azúcar tiene riquezas. Y cuando usted come el azúcar, usted sí se pone más ancho, más robusto. ¿Me explico? Porque la riqueza del azúcar no se modifica estando en la alacena, más que usted la tenga. La riqueza del azúcar se modifica cuando usted la incorpora a su cuerpo, o de cualquier alimento. Dice la palabra de Dios, allí en Efesios 3, versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo decía esto, que él tenía el privilegio de anunciar las riquezas de Cristo. Entonces la palabra, o sea, aquí lo que usted seguramente estará deseoso por saber, ya sabemos que es plenitud, y ya sabemos a qué se determina riqueza, pero digo, ¿qué son las riquezas? Usted quiere saber. Las riquezas, hermanos, son todos los aspectos de la vida de Cristo revelados en la palabra de Dios. Todo lo que consumió Cristo y que revela la palabra de Dios. Todas las formas en las que Él se movió y se alimentó y que nos dejó como riquezas a nosotros. ¿Qué son riquezas? Riquezas es la palabra de Dios, lo que Él nos dejó. Riquezas es las promesas cumplidas de Dios, en las cuales no sabemos vivir. Riquezas es el gobierno del Espíritu Santo. Riquezas es oración. Riquezas es adoración. Riquezas es obediencia. Pero ¿qué pasa? La iglesia, hermano, es un supermercado de personas que se mueren por desnutrición. No importa lo cerca que usted tenga las riquezas, no importa cuánto usted sepa de la palabra, cuánto usted sepa de oración, cuánto usted conozca acerca de la obediencia, no importa que las riquezas le pertenezcan, si usted no consume las riquezas no afectan la plenitud. ¿Me explico, hermanos? El cuerpo crece, tiene medida, las riquezas no crecen, no tienen medida. Son riquezas y cumplen su función, se activan al ser consumidas por el cuerpo. Las riquezas son el único método por el cual se modifica la plenitud. El cuerpo de Cristo, la iglesia, solo crece a través de las riquezas. Su palabra, la oración, la obediencia, todo lo que antes la mencioné. Nosotros somos una generación que no hemos comprendido esta verdad. Somos hijos de una generación que no entienden esto en absoluto. ¿Sabes por qué? Porque yo todo mi crecimiento en la iglesia entendí que riquezas, o al menos lo que le daba crecimiento al cuerpo, eran campañas evangelísticas, experiencias sobrenaturales, supercultos, sanidades, prodigios, milagros. Estas no son riquezas. Y nosotros no lo hemos entendido. Nos han hecho creer que estas actividades eran las que iban a dar crecimiento a la plenitud, al cuerpo. Cuando en realidad estas actividades lo único que hacen es traer gente adentro de un recinto. Y el cuerpo de Cristo no está compuesto por gente. Usted me dirá, pero vos estás loco. Me está diciendo que estas actividades traen gente adentro de acá del recinto. Y me está diciendo que esto no da crecimiento. No. Porque nosotros no estamos llamados a convocar gente. Y el cuerpo no se compone por gente,
se compone por hijos. Y la iglesia se mal acostumbró a apuntar a los números. Y las riquezas de la iglesia fueron las campañas evangelísticas, las campañas de milagro, los supercultos, las cosas novedosas. Y dejó de lado la oración, dejó de lado la palabra, dejó de lado el gobierno del Espíritu Santo, dejó de lado las riquezas. Se confundió, somos una generación que esto no lo ha comprendido. Dígame cómo es posible. En la iglesia usted tiene tremendos mensajes sobre finanzas, tremendos mensajes sobre prosperidad, tremendos mensajes sobre sanidad, tremendos mensajes sobre santidad, tremendos mensajes sobre el gobierno del Espíritu Santo. Y nunca se manifiestan las consecuencias de estas riquezas en la vida de los creyentes. ¿Por qué? Simple, hermano. Usted posee el alimento, se lo lleva y lo deja en la alacena, pero no lo consume. El mecanismo equivocado hemos elegido, hermanos. Si no tenés crecimiento es porque no consumís riquezas, no orás, no vivís en sus promesas, no te gobierna el Espíritu Santo, no te guía su palabra, no estás en obediencia, etcétera, etcétera, etcétera. El camino, el único camino que menciona la palabra de Dios para dar crecimiento al cuerpo, el cual es la plenitud, es a través de las riquezas. Que Cristo dejó su cuerpo. No se encuentra otra metodología. Y nosotros nos damos la cabeza contra la pared con otra metodología. Cuando en realidad tenemos que lograr que cada uno de nosotros, como miembros de este cuerpo precioso de Jesucristo, consuma las riquezas que Él nos deja cada domingo, cada reunión, cuando estamos en oración. Todo lo que nos dejó en su palabra, hermanos, si cada uno de nosotros nos convertimos en gente de oración, en gente obediente, en gente que camina en santidad, en gente que ama la palabra y la devora, el cuerpo crece, porque esas son las riquezas que hacen que su plenitud, todo, lo llenen todo. Donde vaya la iglesia, va a llenar todo. Eso es crecimiento, hermanos. Insisto, no estamos llamados a convocar gente. Por algo la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles dice: y el Espíritu Santo iba añadiendo a aquellos que habrían de ser salvos. No dice que los que se añadían eran por las campañas, por los milagros, por los proyectos. El Espíritu Santo es el que hace que se añada la gente que forma parte del cuerpo. Y esto es crecimiento. Y es a través de riqueza. ¿Me explico, hermanos? Si nosotros podríamos entender la magnitud de esto, ¿sabe cuántos problemas nos ahorraríamos? Problemas existenciales como iglesia, problemas existenciales como hijo. ¿Por qué a mí no me pasa? ¿Por qué a mí no me pasa? ¿Por qué a mí no me pasa? Simple, hermano, venimos a la iglesia, escuchamos palabra de Dios tremendo, vivimos adoración tremenda y vamos y lo guardamos en la alacena. Metételo adentro, devoralo, comelo. Si no, no sirve. Si no, no tenés resultados. Hay un pasaje que dudé muchísimo en ponerlo, pero muchísimo dudé. Y decidí que el Espíritu Santo hoy nos va a revelar esto. A mí cuando se me reveló esto, me cambió el modo de ver las cosas en muchos aspectos. Por favor, vamos ahí a Mateo, capítulo 26, versículo 26. Esto es la institución de la Cena del Señor, cuando el Señor está allí con sus discípulos en la última cena. Y dice el capítulo 26, versículo 26. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cuando nosotros leemos este pasaje, nos centramos en el pan partido, nos centramos en la magnitud del amor de su sacrificio. ¿Es así o no es así? Digo, mirá, el Señor
laceraron su cuerpo, partieron su cuerpo. Fíjate qué tremendo amor, nos centramos en esto cuando leemos este pasaje. Pero lo único que tendríamos que hacer con este pasaje es obedecerlo. Y usted me dirá, ¿pero de qué me está hablando? Jesús dijo, tomen, coman. Jesús comprendía que el pan tiene la riqueza de la consecuencia de su sacrificio, que es salvación, pero solo se activa cuando usted lo come. Si se nos revelaría esto en este preciso instante, nos tendría que cambiar la vida. Con esta sola frase tendríamos que decir, chao, se terminó el mensaje. Jesucristo, después habla de que estas son las riquezas de Cristo, el modo en el que Él vivió, y Él a sus discípulos, coman de esto. Las riquezas de la salvación de Cristo, que son para nosotros, solamente se activan cuando por las riquezas de la fe usted la consume y se activa. Y esa fe activada, comida, es lo que lo lleva a usted a la salvación por el sacrificio de Cristo. Jesucristo le dijo, tomen, coman. Coman. No le dijo, fíjense el amor que tengo, lo que voy a hacer por ustedes. Le dijo, tomen, coman. Coman la riqueza de este acto. Coman la riqueza de este sacrificio. Coman la magnitud de mi amor. Coman. No lo sepan solamente. No lo identifiquen solamente. Coman. Escuche lo que... Si alguien tiene para anotarlo, anóteselo. Cuando la información que usted sabe o conoce, cuando la información que usted sabe o conoce es mayor a la información que usted asimila, usted tiene una ilusión de crecimiento, pero no tiene crecimiento. Esto es tremendo, ¿no? Esto que yo le acabo de decir es lo que le pasa al 90% de los cristianos dentro de la iglesia. Cuando la información que usted tiene, usted sabe la palabra de Dios, la conoce, sabe que se produce a través de la oración, sabe que se produce a través del ayuno, sabe que se produce a través de la santidad, sabe que se produce a través de la fe. Usted tiene información. Cuando la información que usted tiene y sabe es mayor a la información que usted asimila, que usted come, que usted vive, usted solo tiene una ilusión de crecimiento, pero no tiene crecimiento. ¿Y eso sabe lo que trae a los cristianos? Frustración. Porque esto me debería pasar, pero no me pasa. Lo sé, lo conozco, en otros sucede, pero a mí no me pasa. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene información que no comió. Y esto a usted le da la ilusión de lo que debería ser, pero no es ni será. Porque las riquezas se activan cuando entran al cuerpo, si no, no se activan. Siguen siendo riquezas. ¿Me explico, hermanos? No lo voy a hacer mucho más largo. Cuando el Señor me mostró todo esto, vino una pregunta inevitablemente a mi cabeza, una pregunta desagradable, pero nos la tenemos que hacer. Si yo veo a través de la palabra de Dios que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y veo a través de la palabra de Dios que ese cuerpo es la plenitud, el todo de Cristo, a la hora de Él manifestarse y revelarse en el mundo, y veo que ese cuerpo solamente crece a través de las riquezas de Cristo, y que ese cuerpo crece, su plenitud, su anchura, su longitud, crece a través de las riquezas, y ese crecimiento transforma a la sociedad. Si yo entiendo eso por la palabra de Dios, de acuerdo a lo que estudiamos en esta mañana, y me miro como iglesia, me tengo que hacer la desagradable pregunta: ¿tenemos una iglesia? Conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Tenemos una iglesia?
conforme a lo que hoy el Espíritu Santo nos ha revelado. Somos la iglesia, cuerpo, plenitud de Cristo que describe Efesios. ¿O solo somos una comunidad ordenada ideológica y doctrinalmente que se conforma con la esperanza de la salvación? Y es una pregunta desagradable que me tuve que hacer al estudiar esto. Porque la salvación es solamente para la novia del Cordero, para la iglesia, definida en su palabra, y no para las comunidades, ¿saben? Y tuve que hacer un análisis de nuestra iglesia. Y la parte que me dio pesar fue la de descubrir que durante muchos años fuimos una comunidad. Y la parte que me da alegría es la de ver el crecimiento en estos últimos meses, años, de cada uno de ustedes. Ver cómo personas que no entendían, entienden, personas que no crecían, crecen, personas que no soportaban la prueba y el problema, lo soportan, lo enfrentan, lo vencen en Cristo. No sé si somos hoy día la iglesia que define la palabra de Dios, pero tengo por seguro que nos estamos convirtiendo en eso. Y si algo nos falta para ser esa plenitud de la que habla Efesios, es comprender el tema de las riquezas. Su palabra, el gobierno del Espíritu Santo, las promesas ya cumplidas en las que debemos depositar nuestra fe, la oración, la obediencia, la adoración, aspectos de la vida de Cristo revelados en su palabra, riquezas de Cristo dejada para un pueblo llamado a crecer, a modificar la anchura, las dimensiones de su plenitud. Cristo quiere crecer a través de la iglesia en el mundo. Si usted y yo comenzamos a alimentarnos solamente de esta riqueza, su vida va a tener crecimiento, la iglesia va a tener crecimiento. Cuando la iglesia se siente enferma, cuando usted se siente impotente, enfermo espiritualmente, es simplemente porque usted se alimentó de cualquier cosa menos de las riquezas. Se alimentó de preocupación y no de oración. Se alimentó de luchar con sus fuerzas y no de ser gobernado por Cristo. Se alimentó de los consejos de los que saben y no de los de la palabra de Dios. La iglesia que manifiesta la plenitud de Cristo solo consume riquezas, crece y transforma la sociedad. Y eso es a lo que nos ha llamado Papá ser. Debemos ser la plenitud de Cristo. Y esa plenitud debe cambiar sus medidas, su anchura, cada vez más grande, llenarlo todo con su presencia. Pero esto no sucede si nosotros individualmente no experimentamos ese crecimiento a través de la riqueza. Yo lo invito a que de ahora en más solamente se alimente de riquezas. Yo le invito a que de ahora en más su único objetivo sea alimentarse de esto. Y usted podrá ver un crecimiento en su vida y en la congregación, como ya lo estamos viendo. Pero si incorporamos esto que hoy nos enseña la palabra, y somos obedientes a Jesucristo cuando le dijo, coman, vamos a experimentar algo nuevo y glorioso para su gloria. Le damos la bienvenida a los hermanos, a Juan Fernández, a Juan Carlos y a Roberto, acaban de venir del asilo. ¿Cómo estuvo eso, hermanos? ¿Bien? Gloria a Dios, ellos estuvieron sirviendo allí, como cada domingo lo estamos haciendo, y es de tremenda bendición. Y los hermanos terminaron y vinieron al culto. Gloria a Dios por una iglesia sirviendo. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie?